En este vídeo te voy a enseñar a cómo consumir los geles energéticos para que consigas los mejores resultados y no te sientes mal. Al final del vídeo también te voy a dar ejemplos prácticos de media maratón y maratón acorde a un tiempo para que sepas cuándo aproximadamente deberías tomarte los geles energéticos. Así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y vamos a empezar. Lo primero es muy importante entender por qué sí o por qué no necesitamos geles energéticos. Nuestro cuerpo es como un coche, entonces vamos a recorrer una distancia que puede ser, por ejemplo, de Sevilla a Barcelona. El coche tiene un depósito de gasolina y hay que rellenarlo, y eso lo rellenamos con comida. Imagínate que tu carrera es un domingo por la mañana y vamos a hacer la cena del sábado y el desayuno del domingo, y nosotros rellenamos nuestro depósito de gasolina antes de emprender el viaje. El problema es que a partir de cierta distancia nuestro coche se va a quedar sin gasolina y vamos a tener que parar a repostar. En este caso la distancia o los kilómetros serían más o menos, depende del cuerpo, unos 15 kilómetros o 1 hora y media. Eso significa que si tu entrenamiento o tu competición es inferior a ese tiempo, no es necesario consumir gel. Si has cenado y has desayunado y tienes una buena alimentación, a partir de esos 15 kilómetros o esa 1 hora y media es cuando necesitamos aportar hidratos de carbono a nuestro cuerpo. Si te das cuenta, he dicho hidratos de carbono y no geles. ¿Eso por qué te lo digo? Porque los geles solamente es una forma de obtener hidratos de carbono. No es obligatorio tomar geles. Lo que es obligatorio es consumir hidratos de carbono en actividades superiores a los 15 kilómetros o la 1 hora y media. Esos hidratos de carbono los puedes conseguir de diferentes maneras. Lo podrías conseguir a través de barritas, como el ejemplo que tengo aquí. Lo podrías consumir a través de bebidas isotónicas, siempre que las prepares tú mismo, es decir, que vendan los polvos y tú los mezcles con agua. No hay ninguna bebida comercial, es decir, lista para consumir, que cumpla los requisitos de bebida isotónica, así que siempre recuerda que tu bebida isotónica la prepares tú. Y ahora también están muy de moda pequeñas gominolas que también te aportan hidratos de carbono. Y como estos ejemplos hay muchísimos más, como podría ser fruta deshidratada, papillas de bebé. En definitiva, hay infinitas maneras de consumir hidratos de carbono. Lo que pasa es que en este vídeo solamente vamos a hablar de los geles. Si quieres que hablemos de otro tipo de hidratos de carbono que puedas consumir en carrera, déjamelo aquí en comentarios y estoy encantado de hacerte un vídeo. Entonces ya tenemos claro cuándo necesitamos los geles energéticos y ahora hay que hablar de qué tipos de geles energéticos hay. De manera muy resumida, podemos resumirlo con cafeína y sin cafeína. Y dentro de con cafeína y sin cafeína también lo podemos diferenciar en dos cantidades, digamos pequeños y digamos grandes. Los pequeños serían entre 20 y 30 gramos de carbohidratos, mientras que los grandes están por encima de los de 50. Es muy importante saber que todo el contenido del gel no son hidratos de carbono. Por ejemplo, este gel pesa unos 68 gramos, pero no son 68 gramos de hidratos. Es decir, de esos 68, solo 22 son de carbohidratos. Por eso cuando yo te digo 20, 30 o 50, no mires el peso del gel, sino mira la cantidad que trae dentro. Así que, como te he dicho, habría geles un poco más grandes, 50, y geles más pequeños que serían aproximadamente entre 20 y 30. Los de 20 o 30 son bastante más líquidos, entran muy bien en el cuerpo sin necesidad de agua, aunque yo siempre te recomiendo con agua, y en cambio los que son más grandes pues son un poco más pastosos, necesitas un poco más de tiempo y sí o sí los tienes que consumir con agua. Y antes de pasar al ejemplo práctico, te voy a decir las necesidades que tenemos en una media y en una maratón. Como te he dicho, a partir de 15 kilómetros cuando es necesario. Entonces, una media y una maratón son las carreras más populares que normalmente vamos a hacer o más comunes, y te voy a explicar qué distancia y cómo deberías ir tomando los geles, de qué manera. Para la media maratón vamos a diferenciar dos tipos de corredores, el que tarda menos de 1 hora y media en hacer esa media maratón y los que tardamos más de 1 hora y media en hacer esa media maratón. Si tú tardas menos de 1 hora y media, si recuerdas la introducción, te he dicho que a partir de 1 hora y media es cuando es necesario. Entonces, si una persona tarda menos de 1 hora y media, puede no consumir geles. No es necesario si ha hecho una buena carga de hidratos, si ha cenado bien, si ha desayunado. No es necesario.
Pero yo, si está moviendo esos ritmos y quiere bajar de 1 hora 30, sería muy recomendable pues que se tomara un gel para darle un poco de energía en la parte final de la carrera. No es necesario a nivel científico si nos atendemos a los artículos, pero en la vida real la mayoría de corredores al menos uno se toman o incluso dos para tener un aporte de energía suficiente. Entonces, si vas por debajo de 1 hora y media, puedes decidir si tomar geles o no en función de tu caso y lo que a ti te siente bien. Para los corredores que tardamos más de 1 hora y media, la recomendación van por horas. Es decir, tendríamos que tomar entre 30 y 40 gramos de hidratos de carbono por hora. Un ejemplo muy sencillo es que una persona que tarda 2 horas en correr la maratón, como mínimo necesitaría 30 gramos por 2, es decir, durante las 2 horas tendría que consumir 60 gramos de carbohidratos. Y el límite superior, que serían los 40, 60 por 2, 80 gramos de carbohidratos repartidos entre las 2 horas. No quiero que cometas el error, y esto es un aviso importante, de que pensar porque tomas más hidratos vas a conseguir mejores resultados o vas a conseguir mejores marcas. Eso es un error. El límite superior e inferior va a depender de cada persona, de su tolerancia, de cómo le sientan los alimentos y sobre todo de entrenar el estómago en los entrenamientos, que ahora hablaremos de ello. Entonces empieza por las cantidades más pequeñas y si lo vas tolerando vas aumentando, pero no pienses que si tardas 2 horas y te tomas 80 gramos de carbohidratos vas a correr más rápido. Lo más seguro es que te siente mal en el estómago y tengas que parar para ir al baño. Y en cambio, en una maratón, la inmensa mayoría, el 95% de los corredores corren por encima de las 2 horas y media. Entonces, siempre, en todos los casos, vamos a necesitar hidratos de carbono, pero aquí la recomendación es más grande, porque normalmente pues, vas a tardar 3, 4, 5 horas en hacer maratón. Entonces, con esas cantidades estaríamos hablando de como mínimo otra vez 30, pero con el límite superior podemos incluso a 60. Entre 30 y 60 seríamos, digamos, atletas amateur que pueden tolerarlo bien siempre y cuando, te repito, lo entrenen. Pero los atletas élite que se dedican profesionalmente a eso y corren a unos ritmos más altos pueden incluso llegar hasta los 90 gramos de hidratos por hora. Con estas recomendaciones científicas tienes como un margen superior o inferior de lo que puede un corredor tolerar en función de sus marcas. Pero antes de llegar al día de la carrera, todo lo que te voy a decir hay que practicar. Yo siempre te recomiendo que las tiradas largas, que los harás un día de la semana y que correrás 15, 20, 30 kilómetros en tu preparación de tu media o tu maratón, empieces a buscar los geles, los suplementos que te sientan bien y sobre todo que los pruebes. Ahora mismo aquí en pantalla te voy a poner un listado de suplementos, o mejor dicho, de marcas que tienen geles que puedes consumir. Todos son buenos, todos sientan bien, pero en función de cada persona pues le gusta más el sabor, la textura, cómo se digiere y le sienta bien o mal. Entonces, si nunca has consumido geles, la manera más sencilla es irte a una gran superficie, un gran supermercado o un hipermercado donde tengas varias marcas y comprar uno de cada tipo. De esa manera te pasas unas cuantas fines de semana o unas cuantas tiradas largas probando diferentes marcas. Cuando tengas esas diferentes marcas, ahora lo que tú haces es ver cuál te ha gustado más, cuál te ha gustado menos, la textura, el sabor, cómo te ha sentado en el estómago, y tú en función de esa marca decides cuál es tu marca de confianza y cuál te gusta. Yo llevo ya muchos años usando 226, pero he probado todas las marcas que existen y a mí personalmente es la que me sienta bien. Eso no significa que las otras sean malas, significan que a mí me sienta bien y a ti te puede sentar bien otra. Elige, prueba y cuando ya tengas la certeza te quedas con una marca y ya no la vuelvas a cambiar. Cuando ya tengas tu marca, digamos, de confianza y ya sepas que sienta bien, ahora es el momento de empezar a entrenar el estómago. Y como te he dicho, empieza tomando cantidades, por ejemplo 30 gramos por hora, luego empiezas por 40, luego por 50 y vas ajustando todo el estómago para que no te siente mal el día de la carrera. Porque un error muy común es llegar con la estrategia de nutrición sin probar y hacerlo el día de la carrera, y es muy probable que te siente mal simplemente porque no estás acostumbrado a correr y a comer y a beber agua a la misma vez. Entonces todo esto hay que practicarlo con mucho tiempo de antelación.
Y una vez que ya tenemos nuestros geles, nuestra marca, y ya lo hemos probado y sabemos que nos sientan tan bien, lo importante ahora es sacar la calculadora y ver cuáles son las cantidades de hidratos de carbono que necesitamos. Entonces, un ejemplo muy sencillo de una persona que quiere correr una media maratón hora serían el límite inferior, como te he dicho antes, 60 gramos como mínimo y como máximo 80, distribuido durante esas 2 horas. No significa que te tengas que meter, por ejemplo, 60 gramos de golpe, que lo puedes hacer, pero yo no te lo recomiendo. Yo te recomiendo que, por ejemplo, si son 60 gramos, pues te podrías tomar 2 geles de 30 o un gel o 3 geles de 20. En definitiva, que vayas aportando pequeños aportes de energía en vez de un gran aporte de energía. Entonces, por ejemplo, con los geles que son de 22, si quisieras llegar a 60, pues te tendrías que tomar 3. Si quisieras llegar a un límite un poquito superior, por ejemplo 80, pues a lo mejor necesitarías tomarte 4. Pero claro, si ya te vas a tomar 4, podría ser mucho más interesante que te acabaras tomando uno de 55 y lo vayas combinando. En definitiva, lo importante es llegar a la cantidad y hacer la combinación que a ti más te guste. Yo, por ejemplo, hace unos años tomaba 3 de 22, pero ahora que ya me pasa un poco más a la larga distancia, prefiero tomarme uno de 55 y de esa manera pues ya no tengo que cargar con tanto peso, no tengo que ir parándome a comer tanto y lo vas estructurando como tú quieras. Y en cambio, cuando hacemos la maratón, como nos vamos a subir de tiempo, por ejemplo, vas a tardar 4 horas en la maratón, un aporte de energía bastante interesante pues sería mínimo 30-40, eso es lo mínimo, pero yo te recomiendo incluso 50 o 60, ¿vale? 30-40 lo mínimo, 50-60 corredores normales, digamos que ya tienen unas marcas pero tampoco se dedican profesionalmente a esto, y si ya quieres darlo todo y ya vas a un gran nivel, puedes estar incluso hablando de 60 o 70, incluso 90 gramos por hora. Entonces, usando las matemáticas de manera muy fácil, si una persona, digamos que quiere hacer 4 horas, estaría recomendable entre 50 y 60 gramos por hora. Entonces vamos a calcularlo de una manera muy sencilla. Va a tardar 4 horas, 50 gramos de media por hora, serían 200 gramos durante esas 4 horas. De tal manera que si te compras los geles de 50, pues tomándote solamente 4 geles durante la carrera, que es algo lógico y normal y que casi todo el mundo puede tolerar, estás cubriendo las necesidades que tienes durante toda la carrera, ¿vale? Así no vas a tener ningún tipo de problema. Con 4 geles sería suficiente. Obviamente, si tardas más tiempo y corres más despacio, pues tendrás que ir tomando más geles, y también tener en cuenta que eso es como un límite pequeño. Si tú ves que tu cuerpo tolera más o que quieres ir aportando con otras fuentes, por ejemplo un isotónico o unas gomitas o unas barritas, también. En definitiva, las opciones son infinitas. Yo solamente estoy explicándote un ejemplo sencillo y con una estructura a nivel científico para que tú lo puedas aplicar, pero no puedo analizar cada uno de los casos, ¿vale? Solo guay es que tú con tu entrenador pues analicéis vuestra estrategia, sepáis qué ritmo, qué marca vais a hacer, entrenéis el estómago y en función de eso vayáis ajustando la carga de carbohidratos. Y ahora, unas recomendaciones finales, aunque ya te lo he ido diciendo en el vídeo. Lo primero es que todo lo tienes que entrenar antes del día de la carrera. Lo segundo es que nunca mezcles el isotónico con los geles. Es decir, los geles se beben con agua. Si quieres luego, cuando pasen 5, 10, 15 minutos, bebes isotónico, pero no bebas isotónico y gel porque te puede dar un pico de glucosa